Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en esta brega que es, entre otras cosas, una de las luchas y los compromisos más serios que tiene la corporación. Prepararse para un posconflicto en una nación como la nuestra es primero el reconocimiento de su historia, que es fundamental, y lo otro, la predisposición, la producción de sujetos que se conviertan en productores de lo necesario para una posible convivencia. Esa es una reflexión que la Palabra Plena ha venido tratando de promover por todos los medios, y ustedes han estado acompañándonos allí para seguir en esa brega, en ese que ya no es una promesa sino un compromiso. Y a propósito, esta noche estamos con dos invitados muy importantes que viven en una concepción muy deseable, el cambio. Estamos con la organización y la iniciativa Cambie. Viviana, yo estaba preguntándole si esto de Cambie es una orden, un mandato, es un imperativo, ¿o qué es Cambie? Bueno, Cambie es una invitación dirigida a las personas usuarias de drogas inyectables en la ciudad de Cali, ¿sí?, con el objetivo de que ellos puedan cambiar sus hábitos y sus comportamientos respecto a su consumo. Es un asunto complicado y complejo, pero básicamente lo que proponemos es que esas jeringas usadas nosotros las vamos a captar y a cambio de ellas pues vamos a entregar equipo nuevo para evitar la proliferación de VIH, hepatitis B, hepatitis C. En eso te acompaña, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo están las cosas? Es fácil desprenderse uno del prejuicio que tiene cuando se asoma un problema de esta naturaleza, consumo. Digamos, ¿qué manejo se le da a esto profesionalmente? Digamos que dentro del contexto local o nacional hay un estigma hacia el consumo de spa o de sustancias psicoactivas en general, teniendo el consumo de inyección o de drogas inyectables mayor impacto y mayor estigma inclusive dentro de los consumidores en general. Los consumidores de inyección son rechazados, son segmentados porque hay un sensacionalismo a raíz de la práctica. Inclusive nos decían en el hospital psiquiátrico que en Colombia hay una jeringofobia, una jeringofobia, así que hay miedo a la jeringa y eso ha causado un rechazo general, digamos, en la población, que Cambie busca un poco mitigar por medio de la búsqueda de restitución también de los derechos de los consumidores, de los usuarios. Consumidores. Viviana, me decías que los consumidores son sujetos, ¿sí? Son sujetos y como tal, y son seres humanos. Tal vez fue la expresión que te oí mencionar. Son seres humanos, porque la discriminación da la idea y el señalamiento que nos estás diciendo que no son seres humanos, que son otra cosa aparte. Pero Cambie se pone en la idea de la inclusión, es decir, de la acogida, de aceptar que estos son seres que tienen sus derechos. Me dijiste, tienen dignidad. Por supuesto. Esos son conceptos duros que uno dice, no, eso no.
Eso es imposible que un consumo. Pero ¿cómo han vivido ustedes eso? ¿Cómo lo han experimentado? Justamente en relación con lo que acaba de decir Miguel, cuando uno se aproxima a las realidades, cuando uno está cerca a la persona, uno empieza a explorar la realidad de su vida, de su cotidianidad, entonces empieza a romper un poco los prejuicios que hay alrededor. También se confronta a uno mismo frente a lo que uno mismo lleva de esos prejuicios que hay. No es posible ninguna relación de ayuda si uno no se acerca al otro. Y justamente este proyecto, en este programa lo que queremos es hacer vigente todo este tema de derechos con acciones afirmativas en salud dirigidas a esta población. Uno podría decir que si uno se despoja del prejuicio, del estigmatismo que hay, se cura, se salva, se pone saludable, se puede poner en una condición de estar mejor. Es decir, porque uno cree que es como que el paciente es el único que necesita ser curado, pero uno también tiene que ser. ¿Y sería ese el tema de cambio? Efectivamente, hay actitudes públicas que en el rechazo evitan que haya cambios y que haya evoluciones y que haya manifestaciones diferentes. Sí, Cambie busca aproximarse a eso y poner en práctica. Estas son cosas que se han hecho en otros países del mundo, ¿no? Estamos hablando de que estamos llevando aquí a esta ciudad iniciativas que se han probado en España, que se han probado en Canadá, ¿sí? Nosotros estamos empezando pequeño porque sabemos que puede haber resistencias entre las personas, aceptar que se puede hacer este acercamiento y que se pueda proveer este material higiénico. Pero en últimas se ha comprobado también a raíz de estas experiencias internacionales que entrar a relacionarse con la población desde un punto de vista que no es la moralización, ¿sí? Que no es la culpabilización, que no es la señalización, puede incluso llevar a que ellos mismos demanden más ayuda y tengan más voluntad para, digamos, hacer cambios en ese tema del consumo, que no es nada fácil, incluso para el consumidor mismo. Estamos hablando en Cali de consumo de heroína, que es uno de los consumos que genera más dependencia a nivel físico y mental. Hay una cosa que asusta, digámosle a la audiencia, es decir, cómo despojarse de ese miedo que tiene. Asusta que haya un proyecto, que haya un programa que le dice a un sujeto, a un consumidor, le dice: usted puede consumir sin riesgo, sin mayor riesgo, porque lo va a hacer en una forma higiénica. Yo puedo pensar eso, que es como se puede, digamos, intervenir con ellos. Va a hacerlo con menos consecuencias peligrosas, ¿no? Con menos daño. Digamos que dentro del proceso que hemos llevado a cabo ha habido también una intervención con material pedagógico, en el cual ellos encuentran instrucciones gráficas para cómo hacer las prácticas de inyección de una manera más segura, porque inyectarse no es seguro, entonces hacerlo de una manera un poco más segura, que tengan un acercamiento hacia las características de la sustancia y de su contexto histórico, social, cultural, e información sobre manejo de sobredosis. Cuando se toca ese tema, principalmente es cuando más ellos reaccionan de manera positiva, porque no solamente los consumidores de inyectables están en contacto con esta situación de sobredosis o son los principales afectados por esto, sino que también otros consumidores de sustancias con los que hemos tenido contacto en el territorio nos argumentan o nos resaltan la importancia de obtener este conocimiento que les permite salvar la vida, no solamente, pues también de sus compañeros de consumo, digámoslo así. Entonces, al principio, ante las situaciones o las condiciones de intervención y de lo que llaman manoseo que ha tenido la población, hay un rechazo inicial o una desconfianza o un escepticismo que por medio de la entrega de los materiales, por medio de la continuidad, del reconocimiento, de la legitimidad un poco en el contexto, ya con el apoyo de Samaritanos de la Calle, que tiene un trabajo ya social de muchos años y reconocimiento, entonces que nos ha cobijado un poco.
hemos logrado tener ya ese reconocimiento también y una aceptación por parte tanto de los consumidores de inyectables como de los otros consumidores, los consumidores de otras sustancias, tanto como de los actores sociales del entorno. Sí, estamos en Palabra Plena asumiendo un reto muy importante. Unos jóvenes profesionales, a través de una intervención que es acogida en políticas públicas también en las instituciones, ha asumido que el ser que consume no es de por sí un ser peligroso, debe tener y necesariamente tiene unas condiciones para consumir. Ya eso es un asunto que la vida, la propia intervención le dará como la posibilidad de aclarar en torno de sí. Pero hay una idea en cambio, y es que ese consumidor, por las razones que sean, puede hacer un consumo con menos riesgo. Y por eso es que Miguel y Viviana nos están diciendo, ustedes no se asusten, no se sorprendan, bájense de esos prejuicios, nosotros somos jóvenes, ¿sí? Y hemos desechado los prejuicios. Y Viviana dijo una cosa muy importante, el desechar el prejuicio lo pone a uno en condición saludable. Entonces, mire, es una vía y dos mandados, ¿no? Yo quiero como intervenir la ayuda, la acogida al otro, pero a la vez ese acto, esa acción, lo que produce es un efecto positivo en mí. Me hace entender, me hace comprender si es necesario y me pone en el camino de tolerar, creo yo, ¿no? De empezar a producir unos valores que generalmente estas concepciones públicas no dejan, mortifica, por eso hay esa discriminación. Eso es lo que estamos tratando con ellos. Y les pedimos que nos acompañen si tienen allí familiares, porque es muy bueno oírlos, saber que hay una creatividad y hay invenciones que uno no cree que tomen en cuenta lo que la sociedad dice que es desecho, que es una cosa pues desechable, los llaman. Ellos nos están diciendo aquí son seres dignos y que nos pongan a pensar en términos de derechos humanos, de dignidad, de producción de lo nuevo. Entonces ahora vamos a oír unos anuncios y regresamos con Viviana y Miguel hablando de este tema tan interesante. Ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122.
cambie. Es muy interesante, cambie. Este tema de palabra plena nos convoca a pensar y a reconocer. Es decir, nosotros estamos necesitados, puede decirse, del otro, de la producción de un otro que no existe todavía porque está estigmatizado, se ha aplastado, se ha ocultado por el estigma. Aquí Viviana y Miguel nos están diciendo, hay que recuperar ese sujeto, hay que ponerlo en un lugar en el que él diga cómo puede ser, digamos, no solo útil, sino puede ser creativo en torno a lo que debe inventar un país que tiene que aprender a vivir de otro modo. Es lo que entiendo que cambie puede llegar a significar, Viviana, para esto que nos espera, ¿no? Pues el escenario del posconflicto plantea la apertura de posibilidades, siempre que la sociedad las acoja, ¿no? Acoja esa posibilidad de pensar distinto. El consumidor de sustancias psicoactivas en este caso es un sujeto de derechos y es un sujeto buscador, es un sujeto que está buscando y ha estado buscando, quizá encontró, digamos, en la sustancia ciertas cosas, pero podemos pensar con él y dándole la palabra, porque esa es la posibilidad. Disculpa que nosotros... que te interrumpa, Viviana. Es un sujeto que ha buscado, no ha encontrado en otro y encuentra en las drogas una salida, es lo que... Sí. Eso es fundamental, porque es que nosotros creemos que un vicioso es un vicioso y es vicioso, y que no tiene razones, sino ¿cierto? Ha buscado, pero no ha tenido el lugar, no ha tenido la acogida, la demanda que ha propuesto no ha sido, digamos, entendida o lo que sea. Una parte de nuestro trabajo es lo que llaman la escucha activa. La Corporación Viviendo tiene una gran experiencia haciendo escucha activa en varias zonas de la ciudad y nosotros justamente ponemos en marcha esa posibilidad de la escucha activa y entonces empezamos a encontrar ya a descifrar con cada persona en sus historias de vida y es una visión completamente distinta a esa caracterización plana de lo que es lo que pueden llamar socialmente el vicioso, el drogadicto, es un ser humano con grandes capacidades y lo que queremos es acompañarlo a valorizar esas posibilidades. Hasta, digamos, tenemos un marco de acción muy claro, pero es aproximarnos a él desde Pero es modo. acompañarlo, la acogida, ustedes no le resuelven. Exacto, nada, eso es muy claro, es nosotros no resolvemos todo. La gente cree que si ustedes proporcionan instrumentos higiénicos, algo de ambientes higiénicos, y educación y todo eso, están promoviendo el vicio o el consumo, sino todo lo contrario. No, nosotros creemos que para el tema del consumo de sustancias debe multiplicarse las aproximaciones. O sea, el tema de la rehabilitación y de la abstención puede seguir existiendo, nosotros no estamos en contra de eso, pero nuestra aproximación particular es no moralizante, no culpabilizante, no señalizante. Nosotros no le exigimos a la persona deja de consumir, pero sí le decimos eres una persona digna, puedes cuidarte y te damos la educación y digamos los medios para hacerlo, para que cuides tu vida, para que no te por una sobredosis no vayas a perder tu vida. Entonces le damos como ese lugar a la persona. Y queda como la esperanza de que un día ese sujeto decide no consumir o encuentra un modo de, bueno, no sé, ¿qué decías, Miguel? Y también dentro del marco de los alcances que se espera llegar a obtener está el crear junto con la Secretaría de Salud las rutas para que estos usuarios tengan acceso a estos servicios que son. O sea que este es un problema de salud. Es un problema de salud. Es un problema de salud, esto no es un problema de gente que se reúne para ver cómo hace obras pues pías, sino que es un problema, digamos, de un Estado social de derecho que tiene que responder y por eso tú hablabas de políticas públicas. Pero aquí no se hace a la brava, ¿no? Sino hay un proceso de reflexión, el Estado, ¿sí? La comunidad, la producción de redes, digamos, que le den lugar a este tipo de intervenciones es fundamental, que creo que es lo que podemos hacer los ciudadanos, si es que existe todavía el ciudadano, de manera común y corriente, poder conversar con los demás, hablarles de estos temas y darles la acogida necesaria.
¿Ustedes se sienten bien cuando observan cambios en estas personas con las que tienen esa aproximación? O se van de allí y esperan volver al otro día para seguir el horario de trabajo? Pues hasta ahora los cambios, digamos, que se han logrado notar no son no son muy significativos, porque como estamos en etapa de diagnóstico, lo que se ha hecho de implementación ha sido más exploratorio. Se han entregado varios kits, aun cuando tenemos algunos testimonios de usuarios que nos han contado que tanto ellos como otros consumidores del sector se evidencian mejorías en sus prácticas de consumo. Sus brazos ya no tienen tantas laceraciones, se han evitado la creación de abscesos por las instrucciones de inyección que se les han brindado. Se ha indagado en cuanto al material pedagógico, cómo se les ha dado uso, qué tanto lo han aprovechado, y en general la percepción de los usuarios es positiva en cuanto al programa y la implementación. Diría uno ya la percepción, ¿cierto? La perspectiva de cambio se está tornando en cambio. Sí, podría uno pensar que y no se había dicho que están apenas comenzando, porque ustedes están en Pereira hace poquito. ¿En dónde más están? En Bogotá. Sí, Cambie es el primer programa, es el primer programa de acceso a material higiénico que existe en Colombia, ¿sí? En este momento está en Cali, está iniciando con la etapa de diagnóstico, como mencionó el compañero Miguel, pero también está funcionando ya en Bogotá un modelo fijo y en Pereira un modelo móvil. Esperamos que el modelo de Cali está en etapa de diseño, pero muy posiblemente va a ser un modelo mixto. Y si, como dice Miguel, apenas comenzando ya empiezan a haber unas señales, unos indicios de cambios en la actitud, en la decisión de los sujetos en torno a cómo hacer con su problema, eso es una condición muy esperanzada, ¿sí? Que hay que acoger necesariamente. Sí, pero también es importante decirle a las personas que estos son cambios que se producen a largo plazo. O sea, esto es un proceso al que hay que apostarle. En el marco, eso es una cuestión técnica, es reducción de riesgos y daños. Esto ya está en la Política Pública Nacional de Reducción del Consumo. Hay que apostarle en serio desde todos los niveles, en salud, se está empezando como a tomar conciencia de esto, porque sí, es a largo plazo, esto es progresivo. Aquí siempre se ha planteado ese problema, ¿no? Ese esguince que el sistema, por ejemplo, de la aplicación y la concepción de la intervención está muy limitado por el tiempo, 3 meses, 5 meses, y estamos tratando es con seres humanos. Y los cambios en los seres humanos son a los 70 años. A uno la mamá le dice coma cebolla y es a los 70 años cuando se ven los efectos, es decir, un buen colon no irritable, es como llaman. Pero volviendo a esa idea, es hacer conciencia de que esto es que aquí no se trata de cosas, porque desafortunadamente las políticas públicas tratan todo como mercancías, circulan mercancías y los sujetos circulan como mercancías, y no es así. Hacer conciencia de eso es muy importante. Es una lástima, uno los oye a ustedes y dice, bueno, pero ¿y por qué no tenemos todo el tiempo? Y uno le puede decir a la corporación, habrá 2 horas para que hablen de este tema tan interesante, porque son un mundo de experiencias, uno se aterra de lo que la corporación está haciendo, es decir, la cantidad de intervenciones, de modalidades, de lugares que va tratando de acoger, y es muy interesante. Pero bueno, ya nos acabó el programa. Esta es palabra plena y abierta para que siempre intentemos decir lo que no se dijo hoy, siempre estemos tratando de decirlo en otra oportunidad y nos convenzamos de que nunca vamos a poder decirlo todo, ¿no? Nos va a faltar siempre eso, porque estamos trabajando con seres humanos que tienen capacidad de tomar decisiones y una voluntad. Miguel, muchas gracias por estar en Palabra Plena, muchos éxitos en su trabajo. Viviana, muchas gracias también.
esta es la casa de ustedes, Palabra Plena es la casa de la corporación, es el hábitat de la corporación. Y aquí estaremos hablando de estas cosas tan interesantes. Sí, cómo no. Para terminar, de pronto es importante mencionar que que la proyección que tiene Cambie a nivel nacional, porque Cambie es un proyecto creado por Corporación ATS de Bogotá, Acción Técnica Social, que llevan ya cerca de 8 años trabajando en temas de reducción de daños para consumos de drogas. Y la finalidad o uno de los objetivos principales de Cambie es incidir precisamente en las políticas públicas para la asistencia a este tipo de problemáticas. Esa reflexión es muy interesante porque ahora cuando el Estado le ha apostado todo a la educación y se ha fijado en que allí hay un lugar para resolver todas estas dificultades que nos pueden crear condiciones para la anhelada paz que quiere el país. Esa reflexión es importante. Bueno, a ustedes muchas gracias por estar en Palabra Plena, ver también qué decisiones tenemos. Nosotros somos adictos a Palabra Plena y lo hemos venido, digamos, haciendo también en condiciones higiénicas. Me refiero a que somos capaces de producir una palabra sana, una palabra que no engaña, una palabra que dice la verdad y que hace transparentes las experiencias de todos los actores de la intervención en el modelo ECO2, los profesionales, los sujetos que están siendo intervenidos. Todo esto que se ha vuelto, digamos, una novedad en la televisión, y visibilizar eso es fundamental. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes hablando de estos temas que tienen que ver con producir al otro, reconocer al otro, acoger al otro, y nos acogemos nosotros mismos. Decía Viviana, recuerden, Cambie nos está llevando al cambio. Cuídense mucho. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.